Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Praenarin se quedó paralizada, mirando fijamente la pantalla, con la expresión repentinamente tensa. Kemhira la observó sintiendo curiosidad. ¿Qué pasa? Nada, pero su rostro decía lo contrario. Kemhira se tomó la libertad de asomarse para echar un vistazo a la pantalla. El mensaje era de Prapai, la exnovia de Pranarin, confirmando su asistencia a su boda. ¿Invitaste a tu ex a nuestra boda? A Kemhira no le molestaba que viniera esa mujer. Estaba más preocupada por Prenarin. ¿Por qué invitar a alguien que solo le traería dolor? ¿Acaso su prometida esperaba secretamente que Prapai volviera antes de la boda? No es asunto tuyo, es asunto mío. Lo tuyo es mío. Si tú sufres, yo también. Sin dudarlo, Kemhira abrazó a Prenarin, esperando aliviar algo del dolor que sentía. Aunque Prenarin no quisiera su consuelo, se lo daría de todos modos. Pero está bien, saca todo el dolor de tu interior. Rómpete si lo necesitas y luego cásate conmigo. Prometo que sanaré tus heridas, lo juro con todo mi corazón. Ella acarició suavemente el cabello oscuro de Prenarin, intentando calmarla. La mujer mayor apoyó la cabeza en el hombro de Kemhira, dejándose abrazar. No puedo contener las lágrimas. Sabía que invitar a Prapai era como reabrir una vieja herida, como una adicta que busca el dolor, pero anhelaba sentirlo de nuevo. Ese dolor que tal vez, solo tal vez, finalmente se insensibilizara. Desde que llegó a la oficina, Kemhira había estado distraída repasando las palabras que había estado reprimiendo desde que salió de casa. Mientras todos trabajaban, ella en secreto sacó su teléfono para ver las fotos preboda que se habían tomado a toda prisa en un sencillo estudio. Prenari no parecía feliz como una novia normal, pero tampoco se había negado a casarse con ella, así que no fue un matrimonio forzado. Vijay Pivalón, me tomo vacaciones este viernes, anunció finalmente Kemhira, dejando el teléfono y armándose de valor. Las dos compañeras, que habían estado concentradas en su trabajo, levantaron la vista sorprendidas. ¿Ya te tomas vacaciones? Ni siquiera llevas un mes trabajando aquí. Le dije a Recursos Humanos antes de empezar que necesitaría tiempo libre. ¿Ah? ¿Tienes algo importante que hacer? Menos mal que lo mencionaste con antelación. Ni Jai ni Balum parecían especialmente curiosos. Simplemente asintieron y volvieron al trabajo. Pero Kemhira, con las manos temblorosas de la emoción, apenas pudo contener una sonrisa. Bueno, yo dudó, sonriendo tímidamente. ¿Qué pasa? ¿Tienes algo que decirnos? Me tomo esas vacaciones para casarme. En cuanto lo dijo, el rostro de Kemhira se puso rojo como un tomate, incapaz de ocultar su mezcla de timidez y emoción. No había tenido intención de anunciarlo porque no quería que la gente de la empresa lo supiera, pero no pudo evitar soltarlo de la emoción. Por mucho que quisiera gritar a los cuatro vientos que se casaba con Prenarin, solo pudo decir vagamente que se casaba. ¿Qué? Dilo otra vez. Me voy de vacaciones para casarme, repitió Kemhira. Esta vez ambos gritaron prácticamente al unísono, tapándose la boca con sorpresa. ¿En serio, Kem? Me alegro tanto por ti. ¿Puedo contárselo a todo el mundo? Kemhira sonrió y asintió, sintiéndose a la vez feliz y avergonzada. Sin darse cuenta, Balón se levantó de un salto de su asiento y anunció a toda la oficina: todos escuchen, nuestra compañera más joven se toma vacaciones este viernes para casarse. Una vez que se supo la noticia, todos la felicitaron. Algunos estaban desconcertados de que Kemhira se casara tan pronto.
Acababa de cumplir 23 años y recién había empezado a trabajar, pero a pesar de la sorpresa, todos le desearon lo mejor. Las únicas excepciones fueron su líder del equipo, Hee, y otra compañera, que aprovecharon la oportunidad para mostrar abiertamente su desagrado, acercándose a burlarse de ella en su escritorio. ¿Tomar vacaciones para casarse cuando no llevas ni un mes aquí? Debes ser pariente de alguno de los jefes del departamento de esta empresa. El privilegio es algo muy especial. No, no tengo familia con nadie aquí, respondió Kim Gira con calma. Informé a recursos humanos con antelación durante mi entrevista.